Bueno, arrancamos. Esta semana he visto Play y aquí os traigo mi opinión. Play es una película sueca estrenada en 2011. Es el tercer largometraje de Ruben Östlund, director de The Square y Triángulo de la Tristeza, escrita por él mismo y por Eric Hermendorf, su actual productor. Producida también por Eric Hermendorf y por Philip Buber, que también es el actual productor de Ruben Östlund. Y por cierto, productor también de Ulrich Seil, con el que hizo la biología de Rimini y Esparta. El reparto principal está compuesto por niños, de los cuales ninguno es actor actualmente. Según la ficha técnica, la película se define a sí misma como drama basado en hechos reales, con temática sobre robos, atracos e infancia. Y la sinopsis dice lo siguiente. En Gotemburgo, un grupo de niños robó a otros niños en unas 40 ocasiones entre 2006 y 2008. Los ladrones utilizaban un elaborado plan que implicaba un avanzado juego de roles y retórica pandillera más que violencia física. Que bueno, se han olvidado de decir que los ladrones son niños negros y que la película también va sobre el racismo y el bullying. Ruben Östlund nos narra la historia de 3 chicos suecos de familia pudiente que son acosados por un grupo de chicos racializados, con el objetivo de terminar robándoles. Cuenta con la baza de estar basada en hechos reales, juntando varias historias de una banda de chicos que cometían este tipo de delitos en Gotemburgo. Ruben Östlund busca una puesta en escena al estilo documental, planos desde muy lejos, siempre pillando a los actores en grupo con encuadres generales y muy abiertos, centrándose en ver la escena desde lejos como una escena de acoso de la cual eres testigo y no puedes hacer nada. Una dirección basada en la observación, como cuando uno pasea por la calle y observa las vidas de los demás. Esto le juega a favor para que no nos fijemos en las caras de los actores que no son actores profesionales y su acting es en gran parte improvisado. Así que hace que nos centremos más en el conjunto de la escena que en el acting. De hecho, aunque los protagonistas sean los niños blancos, que es con lo que busca que empaticemos, estos tampoco se imponen en la escena. Para mí la fotografía es un poco plana, tiene algo de gracia con encuadres guays y montajes de cámara, con movimientos o zooms que nos desvelan parte de la escena con mucha gracia e ingenio, pero priorizando la narrativa antes que la estética. Pero bueno, que desde mi punto de vista esto más es dirección que fotografía. La otra parte de la fotografía, la iluminación, consiste casi por completo en la luz natural de los entornos reales, que no es, o al menos no parece añadida por la película. Y por este uso de sets reales tampoco hay mucho que decir sobre el diseño de producción. En cuanto al acting, desde aquí mis felicitaciones a los actores también por tener los cojones de enseñar la parte oscura de su colectivo. Desde mi punto de vista es una película hecha con pocos recursos, pero con las ideas muy claras y una maestría en dirección. Ruben Östlund nos enseña que con talento suficiente para la dirección no es necesario hacer una superproducción para hacer una buena película. Y aparte, también demuestra por qué la dirección es el rol más importante para que una película funcione. Me parece una película de tener unos huevos bien grandes, jugándose la cancelación al tocar un tema con el que hoy en día uno puede salir bastante perjudicado. Pero aún así no recula en ninguna parte de la película. También hay que decir que en algunas partes se pone en el punto de vista de los antagonistas para que entendamos un poco cómo piensan y de dónde salen. Pero aún así es muy duro con el retrato que hace de ellos. Para no moverse totalmente entre contrastes, aporta complejidad al tema racial, añadiendo una mini trama o más bien un trazo en el que un grupo de indios americanos hace un espectáculo con sus bailes tradicionales y luego acaban cenando alegremente en un restaurante de comida rápida. Que para mí es como decir, estos inmigrantes tampoco están integrados del todo, pero tampoco suponen un problema. Lo mismo sucede con uno de los niños que son víctimas, uno que no es blanco, sino un arquetipo de asiático empollón, que es tratado de igual de mala manera por los abusones, como si fuera un blanco más. Aunque sus amigos blancos sí se ponen de acuerdo en un momento dado en mandarle a él a hablar con los atracadores. La integración no es total con estas otras razas, pero parece un poco más armoniosa. Por otro lado, no es solo una crítica a las juventudes inmigrantes, sino que también es una crítica al propio estado de las sociedades primermundistas, que deja claro que no están preparadas para ellos. He podido leer en varias críticas que la escena final es innecesaria.
Desde mi punto de vista creo que no. En ese respecto podríamos decir que la escena del tren de vuelta también es innecesaria, pero no creo que lo sea. Nos acaba explicando que hay una especie de vacío entre esas dos partes de la sociedad que es insalvable, ya que no hay un protocolo real de cómo se tiene que actuar en estas situaciones. Esto se ve durante toda la película. Nadie hace nada para defender a los niños ni sacarles de la situación, sino al contrario, se les da largas, se les castiga e incluso cuando los padres deciden hacer algo en contra de esta mafia de chicos racializados, se les señala en público como racistas por parte de social justice warriors o gente externa que decide interceder. Que por un lado está guay cuando ves algo que no te gusta o que crees que se está haciendo mal o que crees que se está oprimiendo a alguien, interceder e intentar parar y dar la cara por ellos está bien. Pero cuando careces de contexto, la línea entre ser un héroe o hacer el ridículo pues es bastante fina. Un concepto que me parece la hostia de esta película es que sí que es verdad que son gente con menos recursos, con menos posibilidades, la traba de ser inmigrantes, algunos tampoco hablan el idioma, además son niños, el problema del racismo y muchas otras cosas que van alrededor de estos personajes, pero al final Ruben Östlund nos pone una tesitura de decir, vale, esta gente está en desventaja y hay que ser flexible con ellos, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto uno puede perdonar? ¿Hasta qué punto es suficiente? ¿Hasta qué punto, por muy víctimas del sistema que sean y sus actos vengan abocados por ello, se debe dejar pasar? ¿Dónde está la línea en la que uno dice, esto es demasiado, hasta aquí? Y no solamente por el tema racial, sino también con el tema de que son niños. Si hay un menor acosando a otro menor, o incluso a un adulto, o a uno mismo, ¿en qué momento uno mismo puede decidir inmovilizar a esta persona, o pegarle un guantazo? O si te están robando, entrar en un forcejeo violento. ¿O qué es lo que debe hacer uno? ¿Dejar pasar? ¿Dejar que ocurra por miedo a las represalias legales y al que dirán? Además, ya moralmente hay como unos rangos, ¿no? ¿Qué es peor, defenderse de un niño blanco o de un niño negro? Y si el niño negro es una niña negra, es peor aún. Y si les falta una extremidad o algo, pues no sé. Así que para eso está Ruben Östlund con este retrato que nos intenta poner en juicio nuestra propia moral, haciendo preguntas muy duras, enseñando la cara de la moneda que las sociedades intentan no ver. Para mí esta película es un 2/5, me parece una gran película, pero da la sensación de que la ha hecho Ruben Östlund solo. Nos queda en otro ranking como la segunda mejor producción de Philip Buber. Y bueno, como he dicho antes, para meterse en un tema así hay que tener un par de huevos, y para mí esto tiene mucho mérito, pero por otro lado resulta una peli bastante sencilla y aunque desde mi punto de vista se mete en un tema complejo y lo lleva hasta el fondo, creo que con un poco más de trabajo podría haber sido una gran peli, que ya lo es, pero pienso que se le podría haber sacado mucho más partido. Creo que en su etapa con el Triángulo de la Tristeza ha mejorado mucho en los otros aspectos, pero no en el discurso, y en la dirección ha perdido un poco. En cambio, en Fuerza Mayor y en The Square consigue el equilibrio justo de hacer una película con temática picante, jugándosela al límite y arriesgando hasta el fondo, y a la vez subiendo el nivel de la película en acting, fotografía y dirección de arte, cosa que hace explotar el talento de este tío. Aunque cabe decir que en esta película a nivel de temática es en la que más ha arriesgado. Me gustaría imaginar las reuniones para presentar la película a las productoras con Ruben Östlund diciendo: imaginaos una película de una pandilla de niños negros hostiles sacudiendo a niños blancos y o asiáticos mucho más pequeños para quitarles los móviles. Pero ¿qué os parece si en vez de darles un golpe y quitárselos a la fuerza, lo hacemos con crueldad psicológica extrema y disfrutando del dolor emocional prolongado que se les va infligiendo? Así que por eso, solo por eso, la voy a poner en el top 1 de películas más arriesgadas, quedando esta primero y luego Esparta. Y nada, con esto me despido, un saludo y nos vemos en la próxima.